Bienvenidos de nuevo a De Cuatro Hojas. Hoy contamos con la presencia del escritor Juan Laborda Barceló, escritor, doctor en Historia Moderna, crítico literario y profesor, y un cinéfilo confeso que nos va a acercar y nos va a iluminar sobre una gran mujer en la historia del cine, como es Alice Guy, en este pequeño gran ensayo que ya les contaré más adelante. Bienvenido, Juan, al canal. Muchísimas gracias por invitarme, un placer estar aquí contigo, Inés. Bueno, les voy a decir que los dos libros que tengo, que he leído y que me han dejado, bueno, me has dejado unas perlas muy guapas en mi biblioteca, están editados en Uso, en la editorial Uso, y uno es Y entonces volaron, y el que les mostré y el que vamos a hacer más hincapié es Alice Guy, En el centro del vacío y otra fiesta. Este libro de Y entonces volaron es una colección de recuerdos con una portada de Juan Carlos Fuente, preciosa. En esta colección los recuerdos nos llenan de melancolía a través de una prosa muy inteligente y muy sensible que la verdad, Juan, que me ha atrapado. Y que quería dejarles un pequeño párrafo para así nos adentramos en Alice, que es el libro que vamos a hablar hoy. ¿Te parece? Perfecto, muchísimas gracias. Claro que Y sí. a partir de aquí, mira, tú pones, de allí solo podía salir un relato o una novela, tan falsario como de espíritu cierto. Tardé muchos años en alejarme de la esclavitud histórica del dato, de la precisión, del cincel, del carácter ermitaño de la fidelidad al hecho. Escribir es otra cosa. Bueno, a partir de aquí, que cada lector que se acerque a tus palabras eh, pueda volar con cada uno de estos relatos, relatos ficcionados, biográficos, y acompañarte en este camino que nos lleva, como siempre en tu obra, está presente el cine, y bueno, en mi caso fue al revés, primero leí el de Alice Guy, y luego tuve que ponerme con este porque quedé fascinada, pero también está bien que el lector te conozca a través de Ujú. Volaron. Me parece que es el libro más profundo y más íntimo tuyo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por traer ese libro. Entonces volaron es un libro muy especial para mí porque yo he escrito novela bastante, he escrito también ensayo y el libro de Y entonces volaron fue un libro que realmente me fue surgiendo de una manera distinta. Es un libro que habla, como muy bien has explicado, de un profesor que soy yo, pero que a la vez no soy yo y que juega con esa cosa tan traída y tan sobada, ¿no?, de la autoficción, aunque tampoco es exactamente autoficción. Y realmente lo que cuenta el libro es el camino para construirse a través de la literatura. Yo hablo de mis recuerdos, hablo de cómo me fui formando, efectivamente soy historiador y también estoy muy obsesionado y cultivo esa obsesión por las letras y por el cine. Y claro, efectivamente, escribir literatura es distinto de escribir ensayo, aunque todo pueda tener una parte literaria. Y en ese libro yo intento hacer un recorrido por mi vida, por cosas vividas, por cosas no vividas, y señalar el camino que a mí, a cada uno le ha salido de una manera, a mí me ha llevado hasta la literatura. De hecho, hay autores que comentan respecto a este libro que la literatura es eso que perseguimos sin llegar nunca a tocarlo, ¿no? Es eso que estamos permanentemente tratando de rozar con la yema de los dedos y que si lo alcanzamos ya deja de ser el hecho literario, pero en esa persecución es donde nos sentimos a gusto. Bueno, pues el libro de Y entonces volaron, de ahí ese nombre, es un libro de esa persecución, de ese anhelo de encontrar el espacio literario y también de todos los prismas, ¿no?, que tenemos, porque somos multiprismáticos, tenemos una parte pues más literaria, una parte, en mi caso, más histórica, más cinematográfica, siempre vinculado a lo profundamente humano y también mucho al recuerdo y a la melancolía sin dejarme llevar del todo por ella. Pero sí, sí, es un libro que te agradezco que hayas traído a la palestra porque quizá es mi libro más personal, quizás es el libro en el que más me he abierto en canal, aunque en todos lo haces, y también es el libro en el que más de mí he puesto, por lo tanto, muy agradecido de que lo hayas traído. Bueno, y ese libro te ha llevado por otro camino hasta encontrarte con la historia de Alice Guy. Tú me decías que Alice te encontró a ti. Cuéntame cómo llegaste a ese encuentro tan maravilloso
de esta mujer que, bueno, que no conocía, pionera del cine francés, que ha reivindicado, que es un pilar invisible, ¿no? Dentro Ujú. de todo el cine francés. Y bueno, que con este, como dices tú, pequeño, gran ensayo, eso lo digo yo, lo de gran ensayo, porque a mí me ha llevado por, bueno, he visto los cortos de ella, me he informado y es que es maravilloso. Entonces, cuéntanos cómo Alice apareció en tu vida. Pues Inés, ese es el éxito para Alice Guino, que ahora a golpe de clic podamos recuperar parte de su memoria, ¿no? En esa sombra que siempre es la nebulosa que constituye el cine. Ese es vamos, es un momento precioso que me digas que has estado viendo a Alice Guy como ha ocurrido con más gente, ¿no? Y creo que es algo muy bonito porque es un patrimonio cultural y artístico que tenemos todos. El origen de este libro es muy particular. Yo llevo muchísimos años dando clase de historia en el Colegio Estudio y también doy clase de cultura audiovisual, que es una asignatura que se refiere a la alfabetización de los chicos en cuanto a los elementos cinematográficos, ¿no? Que aprendan que hay un lenguaje y una sintaxis dentro del cine. Bueno, pues en una de mis clases de alumnos de 17 años, de primero de bachillerato, un día, hablando sobre los primitivos del cine que yo explicaba, pues yo hablaba sobre Le Prince, los Lumière, Edison, los hermanos Skladanowski, hablaba sobre los primitivos del cine. Una alumna me dijo, he escuchado en la radio que hay una primitiva autora francesa muy desconocida y que tenía unos cortos muy interesantes. Y dije, uy, a mí se me encendió una lucecita y a partir de ahí empecé a tirar del hilo. La historia, como digo, me encontró a mí y de esto hace más de 10 años. Empecé a tirar del hilo, empecé a incorporar primero los cortos de Alice Guía a mi clase, empecé a incorporarla a ella dentro de la programación no oficial, sino oficiosa, y empecé a visionar todo lo que podía encontrar en los lugares más particulares. A partir de ahí me surgió la necesidad de hablar de esta mujer, porque verdaderamente hoy en día, en 2022, su cinematografía nos interpela, nos llama directamente. Es lo que tienen los clásicos universales, que en cualquier momento son vigentes. Y a Alice Guy le ocurre. Por lo tanto, con mi alumna se cumplió aquella máxima que dicen los institucionistas, ¿no? Que es que cuando uno enseña, en realidad aprenden dos, ¿no? Pues cuando yo estaba enseñando, aprendí con ella y a partir del lugar que ella me señaló, pues pude construir esta historia que ahora ya se ha convertido en parte de mí y que afortunadamente tengo que decir que estamos en una deriva, en una dinámica bastante positiva, están saliendo cada vez más cosas de y se está recuperando mucha de su obra y mucha de su memoria. Ahora se acaban de publicar sus memorias en la editorial Argentina Banda Perdida, es decir, están saliendo cada vez más cosas. Aún hay mucho patrimonio suyo, muchísima obra, que yo creo que está atribuida a otros autores y también hay obra suya que no ha salido todavía a la luz porque conservamos escasamente un 10%, se cree, de todo lo que realizó. En cualquier caso, es una historia que, como muy bien decías, me encontró a mí. Bueno, le has rendido un gran tributo porque es que el libro, yo no sé cómo pudiste en este librito, porque físicamente es pequeño, dejarnos tan claro lo que fue esta mujer, que ha ejercido todo tipo de labores dentro del cine y que le ha dado, esto lo aprendí contigo, le ha dado la importancia esa de la simultaneidad de la imagen y el sonido. Entonces, Mm. cuéntanos un poco. Tuve que mirar más de una vez el corto de Hada de las Coles, que a ver si les dejo la reseña abajo para que pinchen y la vean, más de una vez, que es el hada que entre las coles encuentra a los niños, ¿no? Y esa música y ese sonido, yo iba leyéndote y luego ayer mientras que preparaba un poco la entrevista, lo volví a mirar y realmente empezamos a apreciar que tú lo cuentas de esa manera que bueno, en esta época es difícil a veces, ¿no? Ver esos cortos y entenderlos. Sí, desde luego, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Acercarnos al cine del periodo silente, se calcula que aproximadamente desde la aparición del cine, que es 1895, hasta 1927, ahora hay algunos autores que dicen que fue un poco antes, pero hasta 1927 con el cantor de jazz de Alan Crosland, que es la primera vez que se utiliza sonido de manera sincrónica, es decir, que hay imagen y sonido simultáneo, pues estamos en una época que es preciosa, que es la época de los primitivos del cine a la que pertenece Alice Guy. Ella tuvo grandes capacidades y potencias que hoy en día estamos empezando a recuperar. Por ejemplo, en ese magma de gente que estaba empezando a hacer cine, ella con el Hada de las Coles que tú apuntabas, de 1896, fue, no sé si la primera, porque es muy difícil
Puede que salgan luego otros eslabones de la cadena que desconocemos, pero desde luego de las primeras en introducir dentro de una obra audiovisual elementos de carácter narrativo, es decir, contarnos una historia. Los primeros cortos que hacían los Lumière o que hacían, por ejemplo, los hermanos Sklanovsky, no tenían una narración, era la llegada de un tren, la salida de las mujeres de la fábrica y otra serie de cosas que también tienen virtudes muy importantes. Pero ella fue la primera, probablemente la primera o de las primeras, que nos contó una historia. Es decir, le dio el sentido narrativo, diegético a la cinematografía. Y lo hizo con este corto tan maravilloso de La Edad de las Coles, en la que además coloca a una mujer en el centro de la narración, lo cual a finales del siglo XIX ya es extraordinariamente llamativo. Y no solo eso, sino que es una mujer dadora de vida, es una mujer que agita una varita, que es un hada, probablemente trasunto inicial es esa hada, Es trasunto, nada. la de la portada, porque es un frame de un fotograma del corto de la Hada de las Coles, que al agitar la varita otorga vida y debajo de las coles empiezan a surgir niños. Bien, pues es una mujer además con la capacidad prácticamente divina, ¿no?, de otorgar vida. Es una mujer fuerte, es una mujer poderosa, es una mujer que hoy diríamos empoderada. Y además es una mujer que luego saca a los niños de la tierra y demuestra que la tierra es fértil. Es decir, puede ser desde el origen de las hadas que luego Disney utilizara hasta el empoderamiento de la mujer. Aparte de eso, hay que añadir que luego ella, con este mismo corto, hizo una continuación en 1902 y allí también introdujo otro elemento típico en ella que podemos hablar, que es el tema del travestismo o incluso de Eso los te iba a cambios de comentar. género. Mm. En realidad, Alice Guy fue tremendamente innovadora en ese periodo del cine silente, introdujo, como muy bien tú decías, la narración, el uso de la música, y fue innovadora para su época. Es muy probable que fueran mal entendidos sus cortos en su época, porque hoy en día nos parecen actuales y nos parecen, como decía al principio, vigentes. Es decir, fue una adelantada a su tiempo. Sí, 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 porque ella introduce elementos y temas como el lesbianismo, el travestismo, la raza, que algo que me gustó, que ella cuando pone cuando quiere poner un personaje negro, es un blanco, pero lo maquilla de negro, ¿no? No, Una de, en realidad es al revés. Normalmente lo que se hacía era, en las películas de los primitivos del cine, como había segregación racial en Estados Unidos y en Europa también había un racismo considerable, lo que se hacía era pintar a actores blancos de negro, como ocurre en esta obra que yo citaba. En El cantor de jazz de Alan Crosland es un señor blanco que le han pintado de negro y los negros no podían actuar más que en determinados circuitos que estaban muy reducidos. Lo que hizo Alice Guy cuando se fue a Estados Unidos en la época norteamericana, que creó una compañía que se llamaba la Solax Company, ahí ella hizo varios cortos, pero tenemos sobre todo noticias de uno, que se llama Fool and His Money, Un tonto y su dinero, que está íntegramente rodada con actores y actrices negros. Es decir, en un país como Estados Unidos, que era tremendamente racista, poco después de que se hicieran películas como El nacimiento de una nación, de Griffith, que marca muchísimo el racismo, ella se atrevió, saltándose toda norma, toda convención, todo uso social, se atrevió a coger actores y actrices negros y a utilizarlos para esta película, que además es una película muy crítica socialmente. Es decir, ella no se sometía digamos, a la norma social y demostraba que es posible hacer otro tipo de cine. Y sobre lo que apuntabas de las cuestiones de género, bueno, hizo, por ejemplo, Consecuencias del feminismo, que es una película maravillosa, muy cortita, en la que cuenta una especie de distopía que ocurriría si las mujeres dominasen el mundo. Entonces, claro, para hacer eso, utiliza mujeres que se travisten de hombres, que se convierten en una especie de seres masculinizados, y hombres que van de hombres pero están afeminados. Claro, la idea inicial es interesante, es algo así como, bueno, todo sería un juego y la sociedad se echaría a perder, pero si empiezas a darle vueltas y a ver el corto con detenimiento, lo que aprecias es que ella está mostrando con el género invertido escenas de una gran crueldad social. Por ejemplo, hay casi hasta una violación, es decir, hay una mujer así muy sí. ruda que fuerza a un hombre que no quiere tener relaciones con ella. Bueno, pues es mirarse al espejo deformado para realmente criticar a la sociedad del momento. O, por ejemplo, en algunos casos hubo incluso besos lésbicos en algunas de sus Sí. obras, como en el caso de Arlequín, utilizando la comedia del arte italiana. Dos mujeres travestidas se besan en un momento dado, o At the Flora Ball, que es en un jardín, y bueno,
eso estaba tan adelantado que sabemos que este tipo de besos, por ejemplo, luego estarán prohibidos en Estados Unidos por el Código Hays, la famosa norma de conducta que se aplica en los años 40 y 50. Es decir, que ella se atrevió a tocar temas verdaderamente potentes, feminismo, travestismo, lesbianismo, por supuesto, cuestiones raciales, todo eso sin entrar en la crítica social o en la crítica a la sociedad francesa en su primera etapa. Es decir, que tiene muchísimos temas, todos ellos muy llamativos y muy comprometidos, ¿no? Con la época y con su condición de mujer. Comprometidos, porque estamos hablando del 1800. Eso es, 1896. Empezó a Ahora hacer. diríamos visionaria, ¿no? Qué mujer visionaria. Y me Exacto. parece todo normal, pero sí, cuando vemos los cortos, he visto dos o tres, pero cuando los vemos, sí que ahí te das cuenta de la antigüedad de todo esto y de su cabeza, ¿no? Cómo ella, cómo se animó, porque podía haber terminado, no sé, en esa época que una mujer en el cine, que tampoco había tantas mujeres en el cine, ¿no? Es Eran muy pocas. bonito lo que apuntas. Había muy pocas. Vamos a ver, prácticamente el cine se inició en su etapa primitiva todo con hombres. Sabemos cada vez más que hubo pioneras y que tenemos que recuperarlas porque nos estamos perdiendo algo realmente bonito. Una es Alice Guy, otra sería Simon Weber, Louis Weber, perdón, que conservamos algunos cortos suyos. Cada vez estamos viendo más incluso en España a Elena Cortesina. Es decir, hubo mujeres dentro de este ámbito, pero en un ámbito fundamentalmente masculino. Lo que tenemos que hacer es rescatar, ¿no? Rascar en la historia, abrir los cajones entreabiertos que están ahí esperándonos y ver qué otras mujeres estuvieron. Pero me ha gustado mucho cómo lo has planteado, Inés, porque cuando nos acercamos al cine silente, es cierto lo que dices. Primero hay una cierta distancia, ¿no? Te acercas al cine silente y dices, bueno, es cine en blanco y negro, cine que tiene un sonido que no es exactamente sincrónico, no es un sonido que le han puesto después. Luego, además, no hay mucho cambio de plano porque no dominaban el montaje demasiado, aunque Josh Méliès inventó el paso de la manivela, que consistía en que se iban parando para hacer montaje. No es un cine con el que en principio nos podamos sentir muy a gusto como espectadores actuales que estamos acostumbrados a un montaje muy sincopado, a un ritmo muy acelerado. Pero aún así, y yo creo que con Alice Guy se obra el milagro, cuando encendemos un corto, ponemos un corto de Alice Guy que dura 4 minutitos o que dura 6 minutos, de repente tiene esa capacidad de atraparnos, ¿no? Tiene ese intangible de que nos lleva hasta donde ella quiere y nos mantiene con la atención y además buscando significados. De hecho, creo que una de las virtudes de Alice Guy es que es profundamente semiótica. La semiótica es el simbolismo, ¿no? La capacidad de Sí. convertir los planos en otra cosa. Bueno, pues ella con sus planos nos habla de conceptos abstractos, tan abstractos como pues, la crítica social, la crítica al racismo, el feminismo o la defensa de los valores de la mujer. Es decir, que sus cortos están llenos de elementos que podemos analizar y que podemos traernos incluso hasta el presente, huyendo de esas corrientes presentistas, pero sí pensando que este mensaje que ya dijo en aquel momento todavía hoy tiene muchísimo sentido y nos interpela como sociedad. Me gusta lo que dices de huyendo de esas corrientes presentistas, ¿no? Porque ahora, bueno, el feminismo se encara de muchas maneras, bueno, se ve, bueno, hay muchos grupos que dividen también, ¿no? Sí. Y mujeres de esta época que no es que lo pensaran, es que lo hacían. Lo Ujú. vivían. Entonces, eso es lo que a mí más me impactó de la vida de Alice, porque ha tenido una vida muy difícil, por lo que te he leído, que en realidad hasta podría ser una novela intrigante o podías haber escrito una novela de un cotilleo, bueno, vamos, y decidiste hacer, te arriesgaste, porque diría que fuiste, que es algo valiente hacer un ensayo hoy en día, que como te decía en nuestras charlas, digo, podemos decir, es un ensayo, pero les aseguro a los lectores que en el momento que se lo pongan a leer, no sentimos para nada el peso de que puede tener un ensayo con fechas, con... No, al revés, uno lo va leyendo como bueno, de una manera muy mágica, va apareciendo, así como ella aparece en el corto de Las Coles, así lo escribiste, con esa misma liviandad, y bueno, a mí me encantó y he aprendido un montón, y te lo agradezco. Acá, mira, hay una de las fotografías de ella. Y esta mujer, bueno, como te digo, tiene una vida muy interesante, con muchas facetas, ¿no? ¿Te decidiste hacer este ensayo por qué? ¿Por qué dijiste voy a hacer un ensayo y no una novela?
Ujú. Bueno, realmente el que te agradece soy yo, te agradezco tu lectura, tu sensibilidad, tu forma de mirar, te lo agradezco muchísimo, porque este libro tiene varias, digamos, patas, ¿no? La primera es que yo quería hablar, tú lo decías antes, de cuestiones de género, de cuestiones feministas. Siempre me ha interesado mucho el feminismo a lo largo de la historia, el papel de la mujer en diferentes momentos, y creo que además es una corriente actual el hecho de recuperar a la mujer dentro de la cultura audiovisual, dentro del mundo audiovisual, porque no hay tantas. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que hagamos un ejercicio, pero no en el siglo XIX a finales, sino hoy en día, si a cualquier, incluso amante del cine, le pedimos que haga una lista de 5 directoras o de 5 actrices incluso, vivas o muertas, le cuesta, normalmente cuesta. Digo esto porque yo creo que hay que recuperar y que hay que reivindicar esa parte de la mujer dentro de un feminismo que también, por otro lado, pretende ser ecuménico. Me refiero con esto a que yo soy consciente de que toda ideología extrema conlleva un grado de ceguera. Y Alice Guy muy probablemente también lo sabía, porque sus mensajes son diamantinos en cuanto a la defensa de la mujer, pero también introducen matices y ambigüedades. Ella no es en ningún caso dogmática. De hecho, eso es lo que me atraía de ella, es decir, sus cortos e incluso los mediometrajes tienen interpretaciones infinitas y además nos obligan a pensarla a ella y a pensarnos a nosotros. Por eso me interesaba recuperarla. Yo me decidí a escribir sobre Alice Guy porque creía que era necesario traer no solamente su memoria, que también, sino su obra, el patrimonio de su obra. Ya había biografías más o menos completas, ya había algunos análisis de su obra, pero yo lo que quería hacer sobre todo era un análisis semiótico, simbólico de su obra desde los ojos que tenemos hoy en día. Por eso me decidí a hacer un ensayo. La novela, que como diría Jules Renard, por seguir con autores franceses, nos sirve para decir verdades cuando mentimos, ¿no? El novelista dice verdades a través de ficciones, de mentiras, que realmente están ilustrando elementos que pueden ser pues muy ciertos, nos sirve para un trayecto muchas veces vital. Hay una novela en la vida de Alice Guy, hay muy probablemente una novela por escribir en la vida de Alice Guy, pero yo quería hablar de conceptos abstractos y cómo ella los aborda. Y eso me parecía a mí que el mejor marco, el mejor encaje lo tenía en el ensayo. Coincido plenamente contigo en que en estos días la gente cuando escucha ensayo se asusta, ¿no? Y aquí con Maida Bustamante, editora de Uso y la colección de palabras hilanderas, lo que queríamos hacer era justo lo que tú has apuntado, que era dar una visión completa, holística, global de Alice Guy en 100 páginas, 100 páginas en un formato pequeño. En 90 y muchas, 100 páginas con ilustraciones, con explicaciones sencillas. Entonces el ensayo se convertía en el formato perfecto. Era lo que yo llamo un libelo ensayístico. Un libelo puede tener connotaciones peyorativas, pero a mí me parece que no. Un libelo es un libro pequeño. Bueno, pues este es un libro pequeño en sus formas, pero que quiere traernos la memoria y el patrimonio de una cineasta olvidada que ahora, afortunadamente, repito, se está recuperando, pero que hasta hace nada fue, como muy bien decías, un pilar invisible de la cinematografía. Se me fue el gato. Pero era la llamada, porque a Liz le gustaban mucho los gatos y a Agnes Barda también. A las cineastas les gustan los gatos. Bueno, lo tenía por acá y no se tentó a treparse al ordenador. De todo esto que venimos hablando del travestismo y tal, lo pones así en un párrafo y dices, así hemos visto el travestismo, el absurdo de la guerra y la crítica al ejército en plena época de militarismo y de escándalos varios. Todo ello sazonado tenazmente con la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad y en la ficción. Cabe señalar que Alice fue siempre fiel a sus ideas. Es un párrafo bastante resumido de lo que es ella, ¿no? Si es que fíjate, una cosa muy importante que todavía no hemos tocado es que Alice Guy, siendo una mujer creadora a finales del siglo XIX y comienzos del XX en Francia, pensemos que Francia, como todas las sociedades europeas, era una sociedad muy marcada por una serie de pautas, por unas clases muy establecidas. El papel del ejército en Europa era muy importante y en Francia especialmente. Sabemos que, por poner un ejemplo, cuando los franceses van a la Primera Guerra Mundial en 1914, van convencidos de que aquello va a ser un paseo militar. De hecho, llevan unas casacas color azul cielo y dicen aquello de que era para que cuando ellos entraran en la trinchera de los alemanes pensaran que el cielo se les venía encima. Luego sabemos que es la guerra de trincheras, la guerra de posiciones, miles de muertos, verdaderas carnicerías en los campos de batalla y que eso nunca ocurrió. Pero la sociedad francesa era una sociedad muy marcada por la presencia del ejército. Es más, en aquellos años
se había producido el escándalo Dreyfus, el affaire Dreyfus, que consistió en un caso de antisemitismo en el que los oficiales del ejército francés acusaron falsamente a un oficial, precisamente a Dreyfus, por ser judío, de espionaje, y poco después se demostró que no era culpable. De hecho, Émile Zola, con su famosísimo artículo primero y luego explicándolo en todas partes, el Yo acuso, ¿no?, que publicó en La Aurora, en el periódico La Aurora, explicó claramente que Dreyfus no era culpable. Pero bueno, le supuso graves problemas. De hecho, hay una película, La vida de Émile Zola, de William Dieterle, que lo recoge muy bien. El caso es que Francia era una sociedad muy militarizada, pero ella en esos años se atrevió, por ejemplo, a hacer varios cortos. Uno de ellos se llama La jerarquía del amor, en la que cuenta que una mujer que va recorriendo un pazo, un camino, lleva unas jarritas y entonces se va cruzando con diferentes militares. Primero se cruza con un soldado y se va con el soldado, luego aparece un oficial, entonces se va con el oficial y finalmente aparece un general, entonces ella le hace una pequeña así, caricia en las charreteras y se va con él. Bueno, esto lo podemos entender simplemente como un pequeño chiste, ¿no?, como un gag, pero si rascamos en las significaciones y rascamos en la semiótica, lo que está haciendo es criticar al ejército por lo absurdo de la jerarquía, por superponer el orden a la inteligencia, por ser claramente una estructura antigua y que no tiene cabida en la sociedad moderna entendida desde la libertad. Es decir, lanza unas críticas muy duras. Es más, en otro de sus cortos, que está ambientado muy probablemente en la Comuna de París, una madre consigue librar a un joven de ser fusilado por el ejército. Es decir, una madre, una mujer, una vez más, es centro de la narración y cuando apuntan con los fusiles, con sus bayonetas y están a punto de fusilar a este chaval, la madre consigue frenar al ejército y salvar al niño. Es decir, ella contrapone en su obra a la mujer como libertad y al ejército como represión o como acto de coerción. Y que esto ocurriera en ese marco, pues es especialmente extraordinario. Yo creo, mi opinión es, y algo de estilo en la obra, que muchas de sus obras no eran tomadas en serio, simplemente las tomaban como un divertimento. Porque si alguien se para y lo analiza, Probablemente. sí, primero era una mujer, pues no consideraban que era una gran creadora, o sea que es un gran error. Segundo, consideraban que era un divertimento y que no tenía calado o profundidad. Ahora, afortunadamente, sabemos que sus obras estaban llenas de significación y de semiótica. Juan, mira todo lo que nos has contado y podría seguir, porque la verdad, y todo sale de este ensayo, que te agradezco muchísimo tu tiempo, que has dejado ahí entre clase y clase un hueco para atenderme, para compartir las palabras en de cuatro hojas. Eh, y quería despedirme eh, de los que nos ven con esta frase de Alice Guy que pones, si obras, frase de Alice Guy no, una frase tuya para ella, ¿no? Si obras como la de Gay permanece en el olvido, perdemos todos. Habrá que seguir navegando desde la conciencia de cada cual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Inés, por tu labor, por leerme así y estoy encantadísimo de charlar contigo ahora y cuando sea, bien lo sabes. Y hasta la próxima, porque ya veo que hay, bueno, muchos temas que quedan en el tintero para seguir hablando sobre Alice, ¿no? Que me quedo, bueno, que me interesa muchísimo. Por supuesto, seguimos cuando quieras y además también hay otras cosas en ciernes que te tengo que anunciar. Ah, vale, genial. Entonces, un abrazo, hasta pronto y muchísimas gracias, Juan. Gracias por todo.